¿Qué pasaría si las dos mayores potencias del mundo negociaran el destino de un país sin su consentimiento? ¿Cómo impactaría esto en los mercados, el comercio global y la estabilidad económica? Las recientes conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin han sacudido el escenario geopolítico y financiero, dejando a Ucrania, la Unión Europea y la OTAN en un papel secundario. Estas negociaciones no solo podrían cambiar el rumbo del conflicto, sino también afectar a los mercados energéticos, la estabilidad del dólar y las relaciones comerciales internacionales. En este video, exploraremos cómo estas negociaciones pueden influir en la economía global, qué efectos pueden tener en los inversores y por qué la ausencia de Europa en la mesa de negociación representa un riesgo significativo. La economía mundial no se mueve solo por las leyes de oferta y demanda, sino también por las decisiones políticas de las grandes potencias. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido un factor clave en la volatilidad de los mercados energéticos y en la inflación global. Desde que comenzó la guerra en 2022, los precios del petróleo y el gas han experimentado grandes fluctuaciones, afectando a países dependientes de la energía rusa y generando inestabilidad en los mercados. Con las negociaciones entre Trump y Putin, surge la incertidumbre sobre qué pasará con las sanciones económicas impuestas a Rusia y el papel del dólar en el comercio global. Si se llega a un acuerdo sin la participación de la OTAN y la Unión Europea, es posible que se levanten restricciones que han limitado la capacidad de Rusia para acceder a los mercados internacionales. Esto podría fortalecer la economía rusa a corto plazo, pero también debilitar la influencia de Estados Unidos en el control del comercio global. Además, las negociaciones podrían reconfigurar las inversiones extranjeras en Ucrania y Europa del Este. Desde el inicio del conflicto, muchas empresas han reducido su exposición a estos mercados debido al alto riesgo geopolítico. Sin embargo, un acuerdo entre Washington y Moscú podría generar un cambio en la percepción del riesgo, atrayendo nuevas inversiones en infraestructura y recursos naturales. Pero no todo es positivo. La exclusión de Ucrania y la UE de estas conversaciones genera desconfianza y podría llevar a una fragmentación en las relaciones económicas. Europa ha sido uno de los mayores afectados por la crisis energética derivada del conflicto, y si se toma una decisión sin su participación, los mercados europeos podrían reaccionar negativamente, aumentando la volatilidad del euro y debilitando la confianza de los inversores. Estados Unidos también enfrenta riesgos internos. La administración Trump ha defendido una postura de América primero, lo que podría significar cambios en los acuerdos comerciales y en la política de financiamiento internacional. Si Estados Unidos decide reducir su apoyo financiero a Ucrania y enfocarse en acuerdos directos con Rusia, sectores como la industria armamentista y el mercado de bonos podrían verse afectados. Otro punto clave en esta ecuación es el papel de China. Mientras Trump y Putin negocian, China observa con atención. Si Rusia logra asegurar su posición en Ucrania sin mayores sanciones, esto podría sentar un precedente para futuras disputas territoriales en Asia, lo que afectaría la estabilidad de los mercados emergentes y la confianza de los inversionistas en la región. El impacto financiero de estas negociaciones no se limita a los gobiernos, sino que también afecta directamente a los mercados globales. Uno de los sectores más sensibles a este tipo de cambios es el energético. Rusia es uno de los principales exportadores de gas y petróleo, y cualquier acuerdo que modifique su posición en el comercio internacional tendrá efectos en los precios del crudo y en la seguridad energética de Europa. Si Trump y Putin acuerdan reducir las sanciones contra Rusia, podríamos ver una estabilización en el suministro energético, lo que llevaría a una caída en los precios del gas y el petróleo a nivel mundial. Esto beneficiaría a países importadores como Alemania y China, pero perjudicaría a las economías dependientes de la exportación de petróleo, como Estados Unidos y Arabia Saudita. Por otro lado, si las tensiones aumentan y se endurecen las restricciones, los precios podrían dispararse, afectando la inflación global y debilitando el poder adquisitivo de los consumidores. Otro factor clave en la ecuación es el dólar. Actualmente, la moneda estadounidense es la principal referencia en el comercio global, y cualquier cambio en la política económica de Estados Unidos puede afectar su valor. Si Trump decide reducir el financiamiento a Ucrania y mejorar relaciones con Rusia, esto podría fortalecer el rublo y debilitar la demanda global del dólar, incentivando a otros países a diversificar sus reservas en monedas como el yuan chino o el euro. La incertidumbre también se refleja en el mercado de valores. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, los inversionistas han estado atentos a cualquier señal de estabilidad o escalada en la guerra. Si las negociaciones avanzan y hay un acuerdo claro, podríamos ver un repunte en las bolsas de valores, especialmente en sectores como la construcción, el comercio y la energía. Sin embargo, si la falta de consenso genera tensiones adicionales, el temor a una nueva crisis podría desencadenar una ola de ventas en los mercados, afectando el crecimiento global. Europa, al estar excluida de estas conversaciones, se encuentra en una posición vulnerable.
La falta de representación en estas negociaciones debilita su papel como actor geopolítico y reduce su capacidad de influencia en el comercio y las inversiones internacionales. Si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo sin tomar en cuenta los intereses europeos, podríamos ver una fragmentación en la Unión Europea, con algunos países buscando acuerdos individuales y otros tratando de fortalecer su relación con China. Además, la incertidumbre sobre la seguridad en la región podría llevar a una reconfiguración del gasto militar en Europa. Países como Alemania y Francia podrían aumentar su presupuesto en defensa, lo que tendría un impacto en sus economías y en la estabilidad fiscal de la región. A su vez, esto podría generar un efecto dominó en otras naciones, impulsando el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas fuera del marco de la OTAN. El rol de China también es un aspecto a considerar. Pekín ha mantenido una postura de apoyo estratégico a Rusia, pero sin involucrarse directamente en el conflicto. Si Trump y Putin logran un acuerdo que beneficie a Moscú, China podría verlo como una oportunidad para fortalecer sus propias ambiciones en Asia y reforzar su influencia en el comercio global. Esto podría acelerar la creación de un bloque económico alternativo liderado por Occidente, afectando el sistema financiero internacional y cambiando la dinámica del comercio mundial. Las negociaciones entre Trump y Putin también tienen implicaciones directas en el mercado de materias primas, más allá del petróleo y el gas. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo y otros productos agrícolas esenciales para la seguridad alimentaria global. Cualquier acuerdo que altere la producción o distribución de estos bienes puede generar un impacto significativo en los precios internacionales y en la inflación de los países en desarrollo, que dependen de estas importaciones. Si Rusia consolida su control sobre ciertas regiones ucranianas productoras de cereales y se reducen las restricciones comerciales, podríamos ver un flujo más estable de estos productos hacia los mercados globales. Sin embargo, si el conflicto se prolonga o las sanciones se mantienen, es probable que haya una mayor escasez y volatilidad en los precios de los alimentos, lo que afectaría principalmente a las economías más vulnerables. El sector tecnológico también enfrenta posibles repercusiones. Ucrania ha emergido en los últimos años como un hub tecnológico, con una creciente industria de software y desarrollo digital que ha atraído inversiones extranjeras. Si el país pierde estabilidad política debido a un acuerdo que no contemple su soberanía, muchas empresas tecnológicas podrían trasladar sus operaciones a otros países, debilitando su papel en el mercado global de tecnología. Otro punto clave es el mercado de deuda soberana. La guerra ha llevado a Ucrania a depender en gran medida del financiamiento externo, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Si Trump decide reducir la ayuda financiera y exigir retribuciones en forma de acceso a recursos naturales, Ucrania podría enfrentar una crisis de deuda que afectaría su capacidad de recuperación económica a largo plazo. Esto también enviaría una señal preocupante a otros países en situaciones similares, reduciendo la confianza en los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Por otro lado, la influencia de Rusia en los mercados financieros podría fortalecerse si se alcanzan acuerdos estratégicos con China y otros países emergentes. Moscú ha estado promoviendo el uso de monedas alternativas al dólar para el comercio de energía y otros bienes, y un acuerdo con Trump podría acelerar esta tendencia. Esto podría debilitar aún más la hegemonía del dólar como moneda de reserva global y obligar a los inversionistas a reconsiderar sus estrategias de diversificación de activos. Otro aspecto que no puede pasarse por alto es la reacción de los mercados ante la incertidumbre política en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en el país podrían verse influenciadas por la percepción de estos acuerdos, y cualquier señal de inestabilidad en la administración Trump podría generar volatilidad en los mercados bursátiles y cambiarios. Los inversionistas estarán atentos a cómo se desarrollan estas negociaciones y qué impacto pueden tener en la relación de Estados Unidos con sus aliados tradicionales. La incertidumbre también podría afectar el flujo de capital hacia economías emergentes. En tiempos de inestabilidad geopolítica, los inversionistas tienden a buscar refugio en activos más seguros, como el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si la falta de consenso en torno a Ucrania genera un clima de desconfianza en los mercados, podríamos ver una desaceleración en las inversiones extranjeras directas, afectando el crecimiento económico global. El impacto de estas negociaciones también se extiende al comercio global y a las relaciones entre los bloques económicos. Si Estados Unidos decide priorizar sus intereses estratégicos con Rusia sobre su relación con Europa, la dinámica del comercio internacional podría cambiar drásticamente. La Unión Europea, que hasta ahora ha sido un aliado clave de Washington en la imposición de sanciones a Moscú, podría verse obligada a redefinir su postura para proteger sus propios intereses económicos y de seguridad. Uno de los mayores riesgos es que esta falta de coordinación entre Occidente provoque una fragmentación del comercio global, con nuevas alianzas que excluyan a ciertos países y desestabilicen los acuerdos comerciales existentes. Si Rusia y China logran consolidar un bloque económico alternativo al liderado por Estados Unidos y la UE,
el sistema financiero internacional podría experimentar cambios estructurales, con una menor dependencia del dólar y un aumento en el uso de monedas como el yuan para el comercio de materias primas. El sector financiero global también se enfrenta a la posibilidad de un reajuste en las tasas de interés y en la política monetaria de las principales economías. Si el conflicto en Ucrania se resuelve de una manera que beneficie a Rusia sin la intervención de la UE, el Banco Central Europeo podría adoptar una postura más agresiva para fortalecer el euro y evitar una crisis de confianza en los mercados europeos. Esto podría generar fluctuaciones en los mercados de divisas y afectar las decisiones de inversión en la región. Otro factor a considerar es la estabilidad del sistema bancario en Europa del Este. Ucrania ha dependido en gran medida del financiamiento internacional para sostener su economía durante la guerra, y cualquier cambio en la política de ayuda por parte de Estados Unidos podría afectar la liquidez de sus bancos y provocar un efecto dominó en otros países con economías frágiles. Los inversionistas estarán atentos a posibles signos de crisis en el sector financiero de la región, lo que podría desencadenar una fuga de capitales y una depreciación de las monedas locales. A nivel de inversiones, sectores como la industria armamentista, la infraestructura y la energía podrían verse directamente impactados por estas negociaciones. Si Trump y Putin logran un acuerdo que reduzca la necesidad de intervención militar en Ucrania, podríamos ver una desaceleración en la demanda de armamento, lo que afectaría a compañías que han dependido del conflicto para su crecimiento. Sin embargo, un aumento en la inversión en infraestructura para la reconstrucción de Ucrania y el fortalecimiento de las economías afectadas podría generar nuevas oportunidades en el sector de la construcción y el desarrollo tecnológico. El papel de las organizaciones multilaterales como la ONU y el FMI podría verse debilitado si las grandes potencias comienzan a tomar decisiones unilaterales sin consultar a sus aliados. Esto no solo afectaría la confianza en estos organismos, sino que también podría generar un precedente peligroso en futuras crisis internacionales, donde los acuerdos bilaterales entre potencias tengan más peso que el consenso global. Las negociaciones entre Trump y Putin han puesto en evidencia cómo las decisiones geopolíticas pueden reconfigurar el orden económico mundial. La exclusión de Ucrania y la Unión Europea de estas conversaciones no solo genera tensiones diplomáticas, sino que también introduce incertidumbre en los mercados financieros, el comercio global y la estabilidad de las monedas internacionales. Desde la energía hasta la inversión extranjera, pasando por la deuda soberana y el sector tecnológico, cada decisión tomada en estas negociaciones tiene un impacto directo en la economía global. Si bien un acuerdo de paz podría traer estabilidad a ciertas regiones, también existe el riesgo de que éste reconfigure las relaciones comerciales y financieras de manera que beneficie a algunas potencias mientras debilita a otras. Para los inversionistas y analistas financieros, este es un momento clave para observar de cerca cómo evolucionan estas negociaciones y qué señales envían a los mercados. La volatilidad en el precio del petróleo, las fluctuaciones en el dólar y la posible reestructuración del comercio internacional son factores que podrían cambiar la dinámica de inversión en los próximos años. La pregunta clave es si estas negociaciones marcarán el inicio de un nuevo equilibrio de poder en el mundo o si simplemente profundizarán las divisiones entre Occidente y las potencias emergentes. Lo que está claro es que la política y la economía están más entrelazadas que nunca, y entender estos cambios es crucial para tomar decisiones financieras inteligentes. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo la geopolítica afecta a la economía y tus inversiones, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo análisis. También déjanos en los comentarios tu opinión sobre estas negociaciones. ¿Crees que beneficiarán a la economía global o crearán más incertidumbre? Nos vemos en el próximo video.